Al crear al hombre, Dios creó hombre y después creó a la mujer. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad. Voy a pedir para que se proyecte la versión King James actualizada. Génesis 1, 28. Al crear al hombre y a la mujer, Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta es la versión King James actualizada. Y vamos a leer también en la versión Nueva Versión Internacional. Dios los bendijo y les dijo: sean fértiles y multiplíquense, llenen y subyuguen la tierra. Hasta ahí voy a leer. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él le dio una bendición. Y esa bendición de Dios vino a través de su palabra. ¿Y cuál fue la bendición que Dios le dio al hombre creado? El hombre necesitaba de una ayudadora y Dios entonces creó a la mujer. Por lo tanto, Dios creó hombre y mujer justamente para que puedan multiplicarse. Por lo tanto, la bendición de Dios para el hombre es que sean fértiles y se multipliquen, o sean fértiles y se multipliquen, llenen la tierra y sojuzguenla. Entonces, el objetivo de Dios para cual creó al hombre es para subyugar a la tierra, para gobernar la tierra, sujetar la tierra. Para esto, el hombre necesitaba de ser fértil, necesitaba multiplicarse, necesitaba llenar toda la tierra y dominar la tierra, gobernar la tierra por Dios. Dios entonces quiere traer su gobierno aquí en la tierra por medio del hombre. ¿Y cómo Él haría eso? Por eso en el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, versículo 15 primero. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en... Vamos a leer el 9 primero. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Esa primera parte, Dios se preocupó con la subsistencia material del hombre, la subsistencia física. Por lo tanto, Dios providenció árboles agradables a la vista y buenas para comer. Pero sin embargo, el hombre no fue creado solamente para multiplicarse en la esfera material y física. Dios quería que el hombre pudiese recibir la vida de Dios. Para que Dios entrase en el hombre,
y por medio del hombre gobernase la tierra. Por eso Dios plantó en el medio del jardín, aquí dice, también el árbol de vida, en medio del huerto. Dios entonces, con la intención, cuando creó al hombre, de hacer el hombre, que el hombre gobierne la tierra, por él, por lo tanto, Dios necesitaba colocar la vida de Dios en el hombre, para que el hombre pudiese dominar la tierra por medio de la vida de Dios. Bien. Sin embargo, sabemos que a partir del capítulo 3 de Génesis, todo fue ladera abajo, porque la serpiente se anticipó e hizo que el hombre desobedeciese la palabra de Dios que dijo que del árbol, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Y la serpiente engañó a Eva y terminó ella comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así entonces, por una desobediencia a la palabra de Dios, se abrió la puerta para que el pecado entrase en este mundo, y por el pecado entró también la muerte. Vamos a ver esto. ¿Dónde está eso? Eso está, ¿dónde? ¿Quién sabe dónde está eso? Ustedes, adolescentes, jóvenes, ustedes ya deben saber esto. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es? Romanos 5, versículo 12, ¿verdad? Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte también entró. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y como el pecado y la muerte entraron en el mundo por la desobediencia de un solo hombre, Adán. Eso está en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, infelizmente, con esta caída, al comer del árbol que Dios le había dicho que no comiesen, este árbol tiene un nombre lindo, árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo lo llamo a este árbol de la muerte. Dios quiere que el hombre coma del árbol de la vida, del árbol que recibirían a Dios como vida. Pero la serpiente engañó a Eva e hizo con que ella comiese de un árbol aparentemente atrayente, que le daría el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, sea bien o mal. Cuando usted come de ese árbol, el resultado es muerte. Entonces, cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol de la muerte, el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado también entró en el mundo y todos pecaron. Todos nosotros caímos en el pecado y de esta manera Dios no tiene más cómo entrar en el hombre como vida para gobernar esta tierra por medio del hombre. Por lo tanto, aquella bendición que dije en el comienzo, Génesis 1:28, sed fecundos. Esta bendición se perdió en la caída del hombre. El hombre dejó de ser fértil, dejó de multiplicarse, dejó de llenar la tierra para gobernar por Dios la tierra. Y usted dirá para mí, pero el hombre no perdió la fertilidad. Tanto es que el hombre tuvo hijos e hijas y llenó esta tierra de seres humanos. Sí. Ustedes recuerdan que yo dije que por un lado
Dios creó al hombre para multiplicarse físicamente, materialmente, pero aquella bendición simbolizaba que Dios quería que el hombre se multiplicase y fuese fértil, se multiplicase en la esfera espiritual. Entonces el hombre perdió la fertilidad espiritual. En otras palabras, el hombre dejó de dar frutos para Dios. El hombre se tornó incapaz de dar frutos para Dios. Y este año, 2026, es el año de la fructificación. Es el año de la fertilidad. ¿Cómo restauraremos esto? Entonces necesitamos ver cómo restaurar esto, cómo hacer esto, cómo restaurar, cómo Dios curará nuestra esterilidad y cómo Dios nos hará dar frutos para Dios. Este año es año de dar frutos para Dios. Por lo tanto, yo necesito mostrarle a ustedes aún cómo entonces Dios hace su obra. Parece que está todo perdido. Dios perdió al hombre con la serpiente, se fue con el diablo, con Satanás. El hombre se fue y perdió a este hombre en el pecado y la muerte. Pero ¿cómo Dios va a hacer su obra para recuperar al hombre y hacer del hombre nuevamente que sea fértil para dar frutos para Dios? Por lo tanto, yo le necesito mostrar a ustedes cómo Dios hace su obra. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo Dios hace su obra? Salmos 33, versículo 9. Él dijo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Para Dios hacer su obra es fácil. Dios apenas dice, habla y las cosas pasan a existir conforme a su palabra. Porque su palabra es una orden para que se ejecute lo que Él dice. Voy a leer de nuevo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Queridos jóvenes, recuerden siempre esto. Dios no necesita muchos hombres capaces para ayudarle a hacer su obra. Dios solo necesita decir una palabra. Él tiene poder para hacer que su palabra se realice. Vamos también Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Pela fé, 11:3. Por la fe entendemos universo haber sido constituido el universo criado, por la palabra de Dios. palavra de Deus. Por la palabra de Dios. Não precisou buscar Dios no necesitó buscar muchos que le traigan materiales de edificación. Dios solo necesitaba de su palabra. El universo, todo el universo, tan maravilloso, tan grandioso y tan misterioso, tan complejo, Dios formó este universo con una sola palabra. Por eso Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer meramente con su palabra. De manera que lo visible vino a existir de las cosas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que lo que se ve vino, fue hecho
de lo que no se São veía. as coisas que não se veem. ¿Qué son las cosas que no se ven? As coisas de Deus Las cosas de Dios são as coisas que não se veem. son las cosas que no se ven. E a partir Y das Dios coisas que não se veem, consigue, ele cria a partir de lo as que coisas no se ve, crear las cosas que se ven. Deus, Entonces, ele é Dios, invisível. Él es Você sabia disso? invisible. ¿Sabía de eso, no es cierto? Dios es invisible. Em Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1:15. Colosenses 1:15. Dizendo com Él, respeito a Cristo. Cristo refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Deus, o Pai, Nuestro Dios, ele é el Padre, invisível. Él es Não invisible. vê. Usted no lo ve, no ve a Dios. 1 Timóteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Timóteo Primera de Timoteo 1:17. assim, ao Rei eterno, Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisível, invisible, Deus único, al único y sabio Dios, séculos. sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deus é Deus invisível. Entonces, nuestro Dios es un Dios invisible. Las cosas de Dios son invisibles, Com uma só pero por la creación, a través de una sola palabra, Él formó este universo visible. vivemos hoje no mundo, Y nosotros vivimos hoy en el mundo mas a visible. origem das coisas do mundo visível, Pero el origen de las cosas del mundo visible as coisas son las cosas de Dios, cosas invisibles. 1 Timóteo, capítulo Aún en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. o único El único que tiene inmortalidad, habita em que habita en luz inaccesible, homem algum, a quien ninguno de los hombres ha visto é capaz ni puede ver, ele honra al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hebreus 11. Hebreos 11, 27. 11:27. 11, 27. Pela fé, Por la fe ele abandonou o Egito, não ficou dejó a preocupado Egipto, com a cólera do no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo aquele que é al invisível. invisible. Irmãos, quando você Por lo tanto, hermanos, cuando usted quer ver Deus, quiere ver a Dios, tem que ver Deus usted tiene que ver a Dios fé. con los ojos de la fe. Deus é invisível. Mas a Dios fé es invisible, é o único pero la fe acesso que o homem es tem el único acceso que el hombre tiene das coisas de las cosas de Dios, de Deus, de las cosas invisibles de Dios. Pero usted consigue ver por la fe. Então, Entonces, no capítulo 1 de Gênesis, en el capítulo 1 de Génesis, cómo Dios as coisas aqui na terra, creó las cosas aquí en la tierra. que diz, a Aquí terra dice, estava sem forma e vazia no versículo 2. en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Alguma coisa de negativo Entonces, aconteceu, algo negativo sucedió en la tierra, não houve aqui na una rebelión hubo en la tierra, castigou, y Dios castigó, juzgó esta tierra, ficou y la tierra entonces quedó sin forma, vacía, caótica, trevas. llena de tinieblas. Resolve Dios entonces resuelve restaurar la tierra. restauração da criação. Y en la restauración de la creación aquí en la tierra, comienza a través del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, Dos oceanos. sobre la faz de los océanos. Deus Y dijo, Dios, e sea la luz, houve luz. y fue la luz. Deus não precisa fazer ¿Qué quiere decir? Dios no necesita hacer un gran esfuerzo para crear en un laboratorio la luz y traer a la luz a la tierra. Dios apenas con una palabra, Él dice, haya luz, acontece.
y la luz sucede. Y la luz, dijo Dios, haya luz y hubo luz. conforme a palavra ¿Quién ejecutó conforme a la palabra de Dios? é o Espírito. Es el Espíritu. Espírito de Deus El Espíritu de Dios sobre as águas. se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba listo para ejecutar conforme la orden de Dios. Dios entonces tenía un deseo de traer luz a la tierra y entonces Saiu da boca dele. la palabra salió de su boca y nosotros sabemos que la palabra es el propio Hijo de Dios. João capítulo En el principio, quem sabe? Juan capítulo 1, versículo 1, ¿quién sabe? En el principio era el verbo y el verbo Estava com Deus. estaba con Dios y el verbo era Dios. Então, a palavra era Entonces la palabra era Cristo. ele quer Dios entonces, Él quiere y tiene un deseo de crear la luz. Y entonces el Hijo dice la palabra y el Espíritu ejecuta la palabra. Entonces, hermanos, es así que Dios trabaja. muito importante entender Es muy importante entender esto. Entonces, esterilidade do ¿cómo Dios curará la esterilidad del hombre para dar frutos para Dios? temos visto a história Estos días vimos la historia de Abraham. de Gênesis capítulo 11. Cuando llegó en Génesis capítulo 11, nosotros vimos Que o homem que Deus escolheu, que el hombre que Dios había escogido, o único homem el único hombre no meio de uma geração que en el medio de una generación adorava a que adoraba ídolos, adoraba a otros dioses, havia um homem había un hombre coração correto, que tenía un corazón correcto, puro, tenía un corazón puro, un corazón íntegro en buscar a este Dios que creó los cielos y la tierra. Este hombre, ¿quién era? Abraão. Abraham. Deus então chamou Entonces Dios llamó a Abraham a terra, para salir de la tierra, terra de su tierra, e a terra que ele para ir a una tierra que Dios le mostraría, terra, que sería la tierra de Canaán. tanto para mostrar Sin embargo, para mostrar seres humanos que nosotros, los seres humanos, os estéreis estábamos todos estériles para dar en aquella época para dar frutos para Dios, homem que Deus es interesante que el hombre que Dios llamó Deus para abençoar e trazer para Dios bendecirlo y traerlo a la tierra de Canaán, su mujer era estéril. Gênesis 11, Génesis 11, versículo 30. versículo 30. Se quiser ler desde o versículo 19, vamos ler. Podemos leer el 29. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. Abraão chamava-se El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. versículo 30. Versículo 30. Era Mas Sarai era estéril tinha. y no tenía hijo. Porque Deus escolheu homem ¿Por qué Dios escogió a un hombre y llamó a un hombre que tenía una mujer estéril, que no podía darle hijos? primeira coisa que Deus falou, Y la primera cosa que Dios le habló, bênção e a promessa, la bendición y la promesa, no capítulo fue justamente en el capítulo 12, em Arã, cuando estaba en Harán. versículo 2, de ti farei uma Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, se tu uma y serás bendición. abençoarei os que te abençoarem, Bendeciré a los que te bendijeren, os que te y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ora, como Deus faria de Abraão ¿Cómo Dios haría de Abraham una gran nación si su mujer era estéril y no le podía dar hijos? chegou a Entonces, cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, apareceu novamente no versículo 7, Dios le apareció nuevamente en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. terra. Deus tirou-o de
Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, de la tierra de Mesopotamia, y lo trajo a la tierra de Canaán, y prometió darle aquella tierra a él y a su descendencia, sabiendo que su mujer era estéril. Y fue en esta lucha durante muchos capítulos. Y Abraham, a través de una manera humana, engendró un hijo de una concubina de él, de una sierva, Agar, que era sierva de Sara. Y Dios dijo que no era ese hijo que él consideraría para recibir la herencia. Por lo tanto, cuando Dios le aparece nuevamente en Génesis 17, como el Dios Todopoderoso, Dios aparece a Abraham después de muchos años de ausencia. Dios le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo no necesito de tu ayuda. Usted no necesita ayudarme. Basta que usted ande en mi presencia. Entonces ahí Dios instituye la circuncisión para mostrar que Dios no necesita que Abraham use la fuerza de su carne para engendrar un hijo para Dios. Dios podría darle un hijo a través de su mujer estéril, Sara. Entonces, en el capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Quiere decir, hermanos, Dios finalmente, Él resuelve curar la esterilidad de Sara. Y eso representa, ¿qué representa? Representa el retorno a la bendición que Dios había hecho en Génesis 1:28, que Dios va a restaurar la fertilidad del hombre para hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que Dios le dijo: sean fructíferos y multiplicaos y llenen la tierra y sojuzguen la tierra? Entonces Dios trajo de regreso al hombre. El hombre fue curado de la esterilidad. Esto es simbólico. El hombre fue curado de la esterilidad para poder engendrar frutos para el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros, como iglesia, nosotros tenemos que creer en esto que sucedió. Esta profecía es también para nosotros. Vamos a Isaías 54. Isaías 54. ¿Usted cree que usted puede dar fruto para Dios? Si Dios da una palabra, sí. Entonces, gracias al Señor, el Señor está curando nuestra esterilidad. Capítulo 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Sara estaba un tiempo solitaria
no podía dar hijos a Abraham. Y más, Dios la curó. Por eso aquí dice, regocíjate, estéril. Dios eso está hablando en realidad a la iglesia. Ustedes pasaron tanto tiempo sin dar frutos y ahora regocíjate, canten. Dios curó nuestra esterilidad. Nosotros podemos dar frutos para el Señor. Ustedes de esta generación joven, ustedes son privilegiados, ustedes son bendecidos. Dios los colocó a ustedes en esta generación y que Dios curó la esterilidad de la iglesia. Versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Hermanos, vamos a ampliar, vamos a hacer ampliación de nuestra casa, de nuestra habitación. Si usted nunca tuvo hijos, ahora necesita tener más piezas, más cuartos, va a necesitar lugar para poner los hijos. Usted nunca pensó en tener hijos, ahora va a tener hijos. Entonces el Señor te bendijo. El Señor sacó tu esterilidad. Entonces vamos a prepararnos para ampliar. Primero vamos a ensanchar nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón para engendrar hijos para Dios y también cuidar de los hijos de Dios. Y también dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vamos a aumentar nuestra capacidad. Vamos a permitir que el Señor nos perfeccione. Por eso, hermanos, necesitamos del CEPED, necesitamos del PAC, necesitamos de los hermanos que nos perfeccionen. Vamos a alargar nuestras cuerdas. Nuestras cuerdas antes eran cortas porque no teníamos hijos, pero ahora el Señor quiere bendecirnos. Vamos a alargar nuestras cuerdas. Vamos a afirmar nuestras estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Hermanos, estamos yendo a las naciones. Creo que de aquí a poco hay un grupo más yendo hacia Asia. ¿Hay así? ¿No es así? ¿Sí o no? Un grupo más de su edad ya fueron perfeccionados, las cuerdas fueron alargadas, las estacas se afirmaron, se prepararon y ahora serán enviados a Japón, a Corea del Sur. Prepárese usted también. Pero aún yo soy el adolescente, no hay problema. Vaya alargando sus cuerdas, vaya reforzando las estacas. Usted también será enviado, porque usted poseerá las naciones. Y luego también Dedé, ustedes están yendo para África. ¿Qué de Dedé? Está aquí adentro. ¿Quién va con él? Alexandre. El día martes van a Namibia, Zambia, Zimbabue. Y van a hacer un tour de casi 3.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Hermanos, no hay que estirar la cuerda, alargar las cuerdas, preparar las estacas. Hermanos, el Señor quiere darnos naciones. Naciones. Corea del Sur, Japón, Namibia, Zambia, Zimbabue. El Señor quiere darnos las naciones. ¿Quién está listo? ¿Quién está con un corazón alargado, ensanchado para dar frutos para Dios?
y habitará las ciudades asoladas, las ciudades que antes estaban asoladas. Los demonios dominaban. El mundo castiga al ser humano. Nosotros vamos para emancipar las ciudades. Vamos a liberar las ciudades. Piense aquí entre nosotros. Mira aquí alrededor nuestro, no hay ciudades asoladas. Vamos a llevar a las ciudades asoladas, vamos a llevar el Evangelio del Reino, vamos a tomar posesión de las ciudades asoladas. Vamos a ganar estas ciudades para el Señor. Estos son frutos que el Señor quiere darnos. Esto es la cura de la esterilidad. ¿Quién quiere esta bendición? Esta bendición de tornarse fértiles de nuevo y multiplicarse. Y llenar la tierra. Vamos a todos los continentes y establecer el gobierno de Dios con la predicación del Evangelio del Reino y a través del colportaje. Eso es lo que haremos. Sí. Entonces, hermanos, ¿cómo tomar posesión de esta bendición para hacer que nosotros nos tornemos fértiles nuevamente? ¿Cuál es el camino de la fertilidad para que nosotros produzcamos frutos para Dios? Hermanos, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y engendró su querida iglesia. Esto hace 2000 años atrás. Y entonces Dios, en aquel momento, cuando la iglesia fue engendrada, Dios levantó a Pedro junto con los 11 apóstoles y principalmente Pedro pasó, el apóstol Pedro pasó a ser el canal de Dios para hablar a la iglesia. Pues para el crecimiento y la edificación de la iglesia, ella necesita de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que yo hablé al comienzo que toda obra se hace a través de la palabra de Dios. Entonces, para Dios poder hacer su obra en la iglesia, entonces la iglesia necesita de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por la palabra, la bendición retornaría al hombre a través de la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Hizo Hechos capítulo 2, versículo 42. Estoy contando la historia de la cura de la esterilidad. La iglesia volvió a ser fértil. El hombre volvió a ser fértil a través de la iglesia. Entonces, capítulo 2 de Hechos 42 dice, la iglesia primitiva, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es mejor decir, ellos perseveraban en la palabra de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Guarde bien estas dos primeras palabras. Es palabra de apóstoles y comunión. Guarden bien eso, porque voy a usar más adelante. Palabra y comunión. La palabra de Dios es la que trae el orden, la orden para que el Espíritu ejecute la palabra de Dios. Solo que la iglesia necesitaba perseverar en la palabra. La iglesia necesitaba recibir la palabra con fe. Si la iglesia no recibe con fe la palabra de Dios, el Espíritu no puede operar. Porque desde que la iglesia y el hombre entró en juego, Dios opera a través de la palabra, pero es necesario que el hombre la reciba, esta palabra, con fe,
Y entonces el Espíritu tiene libertad de ejecutar la orden de Dios a través de la palabra. Entonces, Dios ahora depende de la fe, a la fe nuestra, de nuestra fe. Entonces ellos perseveraban en la palabra de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión sobre la palabra de Dios. Hermanos, esto no es diferente de lo que el Señor está haciendo entre nosotros hoy. Gracias a Dios, el Señor levantó una generación que ama la palabra de Dios. Una generación de preadolescentes y adolescentes que aman la palabra de Dios con un corazón simple, sin mucho equipaje, sin conceptos, sin preconceptos, sin traducciones. Tal vez no tengan ni tradiciones. Entonces, con esa simplicidad y sinceridad de corazón y el amor reverente a la palabra, Dios entonces comenzó a traer una energía especial a nuestros adolescentes. Eso voy a hablar más tarde. Entonces, solo para decirle cómo es importante, hermanos, que nosotros recibamos la palabra de los apóstoles y recibamos esta palabra, la palabra que sale de la boca, que viene a través de los canales de Dios. Muy bien. Miren, cómo la palabra tiene poder. En el 42 habló eso. En el versículo 43, el resultado de recibir la palabra y tener comunión en la palabra. Miren el resultado. Y sobrevino temor a toda persona. Porque ellos sabían que esa palabra no era de hombres. Era palabra de Dios. Entonces ellos tenían temor a todo lo que se hablaba. Todo lo que era palabra de Dios. Se creó un temor en la iglesia. Y segundo lugar, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu pasó a tener libertad porque Dios ordenó y la iglesia recibió la palabra, tuvieron comunión en la palabra y entonces el Espíritu tuvo la libertad de operar. Y cuando el Espíritu opera, Él opera mucho más allá, mucho más arriba de lo que el hombre cree. Opera con señales, milagros y prodigios de que el hombre no consiga hacer. Cosas sobrenaturales, hermanos, también suceden en nuestro día a día. El Espíritu está teniendo libertad de operar en nuestro medio. Yo estoy alegre por esto. Versículo 44. Tercera señal o resultado. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La unidad y la unanimidad es el resultado de la palabra de Dios. Y enseguida, el desapego a las cosas materiales, desapego al dinero por los bienes materiales. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Otro ítem. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos dejaron esa vida religiosa, la religión judía, pasaron a vivir una vida llena de alegría, una vida de la iglesia en resurrección. Ellos vivían con alegría, comían con alegría y todo el tiempo se reunían. No había dominguero entre ellos. No había aquellos que solo van los domingos al culto, a la reunión de la iglesia. Todos los días ellos se juntaban y estaban juntos. Esta fue un gran cambio en su vida. Y al fin, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y todo el pueblo alrededor comienza a percibir que esta es verdaderamente la obra de Dios. Esto es lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y al final, ¿qué había? ¿Vino qué? Con esta bendición, ¿qué trajo? Fertilidad. Y trajo la multiplicación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
El Señor los tornó fértiles. El Señor hizo la multiplicación en el medio de ellos. Pero, infelizmente, esta historia maravillosa que conté del inicio de la iglesia primitiva, pasaron 20 siglos. 20 siglos después, llegamos a nuestros días. Si nosotros miramos a todo el cristianismo, todas las personas que recibieron la vida de Dios y que son parte de la iglesia, la gran mayoría están debajo de la maldición de la esterilidad. No produce fruto para Dios. Pero ahora, hermanos, Dios está llamando a una generación. Dios lo llamó a usted para producir frutos para Dios en el fin de la era de la iglesia. La historia de la iglesia irá a durar en torno a 2000 años. Yo no sé si el Señor hará esta precisión de durar exactamente 2000 años. Si fuera realmente 2000 años, la muerte de Cristo, por los historiadores, la muerte de Cristo sucedió en el año 29, en nuestro calendario. 2000 años de la historia de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo se terminan? 2000 y 2029. Nosotros estamos 2026. De aquí a 3 años. ¿Está? Pero nadie sabe exactamente el día del regreso del Señor. Solo el Padre sabe. Pero, ¿y si fuera, si esto fuera verdad, nos resta poco tiempo? Por lo tanto, hermanos, cuando Dios mira el fin de la era de la iglesia, la situación general de los cristianos que están en una situación de esterilidad, no producen fruto para Dios, no están haciendo la voluntad de Dios para que esto suceda en la tierra. ¿A quién Dios usará para hacer esto? Falta poco tiempo. Entonces ahí el Señor nos mostró en parábola de Mateo 20. ¿Recuerdan esa parábola, Mateo 20? Estoy hablando como historia. Estoy hablando como historia. Pero mi corazón arde de desesperación. No hay más tiempo que perder. Por eso, hermanos, esta conferencia de jóvenes, de tropas y capitanes, no tiene como objetivo dar un poco de conocimiento a ustedes, de hacer un evento maravilloso y sin resultado. No, Dios quiere formar una generación seria de jóvenes que quiera realmente producir frutos para Dios y hacer la voluntad de Dios, para que esa voluntad se concluya en nuestra generación, para que el Señor regrese y establecer su reino aquí en la tierra, a través de la iglesia, a través de nosotros. Entonces, 2000 años ya pasaron. Si nosotros usamos el capítulo 20, del versículo 1 al 8, nosotros vemos, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es este hombre, padre de familia? Este es Dios. Dios, este padre de familia, es el dueño de esta casa, es el que creó todas las cosas. Y Él tiene una viña. Cuando usted tiene una viña, ¿qué quiere de la viña usted? Usted quiere frutos. Entonces Él es dueño de la viña. Él espera frutos
para que esa viña produzca fruto para él. Y para producir fruto, él entonces contrató obreros para una jornada de un día. La jornada de un día, conforme el capítulo 20 de Mateo, es de 12 horas. 12 horas. Comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la mañana comienza a contarse las 12 horas. La hora cero, Dios entonces comienza a contratar un grupo de trabajadores. Ese grupo de trabajadores salió para trabajar en la viña para producir frutos para Dios. Después de la tercera hora, Dios contrata otro grupo más de trabajadores que salen para trabajar en la viña para producir frutos para Dios. Y después, en la hora sexta, Dios entonces también contrata más trabajadores. Y en la hora novena, y entonces de 3 en 3 horas, Dios se levanta y contrata trabajadores para su viña, para que produzcan frutos. Pero en la hora novena, los contratados en la hora novena serían los últimos, porque era de 3 en 3 horas. Pero cuando él contrató los de la hora undécima, de la novena hora, él vio que aún no consiguió. Cuando contrató lo de la novena hora, vio que no conseguía frutos todavía. Y entonces, desesperadamente, en la última hora, la jornada ya estaba terminando. Terminaría en la hora duodécima. Pero cuando llegó la undécima hora, la hora 11, aún no había obtenido los frutos que quería. La voluntad de Dios no había sido hecha. Entonces, desesperadamente salió nuevamente a contratar trabajadores. No era un trabajador regular. Ahora, él quiere buscar trabajadores de última hora. Ahora, ya al final de la jornada, él vino a buscarlo a usted. Esta conferencia, Dios está contratando trabajadores de la última hora. Él no contrata trabajadores convencionales de 3 en 3 horas, sino que Él quiere a usted. Él quiere usted que esté fuera de la caja. Quiere usted que confía solo en la palabra del Señor. Él quiere a usted que sabe cómo Dios hace su obra, no por su capacidad del hombre, sino por la palabra de Dios. Él quiere a usted que ama la palabra de Dios. Él quiere a usted que es simple de corazón, que tiene amor reverente a la palabra, que usted permite que la palabra trabaje. Él necesita de estos últimos trabajadores, que son los trabajadores de la última hora. Esta conferencia es para eso. Oh Señor Jesús, porque hasta ahora, hermanos, Cristo aún no consigue encabezar ni su iglesia, cuanto menos encabezar sobre todas las cosas. El Evangelio del Reino no fue predicado a toda la tierra. Y Dios nos encargó de ir a predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Cristo necesita gobernar esta tierra a través de su palabra. Cristo necesita encabezar cada persona en esta tierra. Entonces, nosotros estamos encargados de predicar el Evangelio del Reino. ¿Dónde está el Evangelio del Reino? ¿Cómo predicar el Evangelio del Reino? Está en la palabra. Está en la palabra impresa. Está en el libro. Los libros. Es por eso, hermanos, miren la importancia de los colportores. Mateo 24:14. ¿Cómo dice ese versículo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En otras palabras, el fin de esta era solo llegará
cuando la iglesia predique el evangelio del reino a todo el mundo. Por eso, hermanos, el Señor está desesperado. El Señor espera su cooperación. El Señor quiere su colaboración. El Señor levantó a nuestros adolescentes, levantó a nuestros jóvenes, nuestros intendentes, nuestros valientes de David. Todos juntos, hermanos, vamos a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada para que el Señor regrese. Hermanos, desde que yo era joven, desde que yo supe que la iglesia es solo una, que no puede ser dividida, y cuando la iglesia toma posición de una iglesia que engloba e incluye a todos los hijos de Dios en esa ciudad, la iglesia entonces tiene derecho de recibir la palabra que viene de parte de Dios y después distribuirla a todos los hijos de Dios. Entonces yo entendí que cuando nosotros pasamos a practicar la unidad de la iglesia, hoy nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Nosotros somos la iglesia en cada ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no dividimos con nadie. Nuestra base es la unidad. Entonces Dios pasó a entregarnos su palabra profética a la iglesia. Porque las 7 iglesias de Apocalipsis, Dios tenía una palabra y una carta para entregar a cada una de las iglesias. El ángel, al entregar al ángel de la iglesia, no puede entregar a un grupo que no representa a toda la iglesia. Entonces, gracias a Dios, hermanos, yo entendí cuando era joven que el Señor pasó a entregarnos en la mano su palabra profética, que es para todos los hijos de Dios. Sí, nosotros vivimos muchos años con este privilegio de recibir revelaciones de Dios, palabra viva de Dios. El Señor nos fue entregando su palabra a nosotros. Pero, sin embargo, esa palabra recibíamos, pero no teníamos cómo transmitirla a todos los hijos de Dios. Por eso que hermano Don, él tenía mucho encargo por los colportores. Él dijo que a través de los colportores que nosotros conseguiremos llevar esta palabra. Solo que en cuanto duró el ministerio, hermano Don, el colportaje aún era muy limitado. Yo me quedé muy preocupado. Yo dije, Señor, tenemos toda la riqueza de la palabra, pero esa palabra está restringida solo entre nosotros, muy poca gente. Y esto que es para todos los hijos de Dios. Y entonces comenzamos a editar libros y publicar libros. Y buscábamos colocar en todas las librerías. Y percibimos que algunas librerías comenzaron a boicotearnos. Ahí yo dije, ¿y ahora? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que esta palabra del reino, que el Señor nos está entregando en nuestras manos, no podemos entregar a los otros? Ahí yo quedé pensando que la única manera tal vez de divulgar esa palabra es tener una red de televisión tan poderosa como la red Globo para poder divulgar esa palabra a todos. Pero eso era imposible. Era una inversión de billones y billones y mantenimiento de muchos millones de reales. No teníamos esa capacidad. Y entonces yo cuando estaba joven, yo estaba muy preocupado con esto. Pero gracias a Dios, hermanos, el mundo no coopera con nosotros para distribuir los libros. Pero en 2017, el colportaje dinámico entró. Con el surgimiento del colportaje dinámico, cuando nosotros
comenzamos a formar 27 equipos en 2019. En febrero de 2019, hermanos, el Señor nos pasó a dar la bendición de distribuir millones de libros en las calles, solo aquí en Brasil. Nosotros no dependemos de una emisora, no dependemos de otras librerías. Nuestros colportores están distribuyendo estos libros hasta los confines de la tierra. Las personas dicen, ustedes deben ser muchos, ustedes brotan de la tierra. Yo voy a un país y ustedes me abordan, voy a otro país y ustedes me abordan. En todo lugar están los colportores, llevando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino a través de los libros. Hermanos, mire lo que el Señor hizo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para ejecutar su obra. Hoy, nosotros no dependemos de ningún instrumento de divulgación. El Señor nos dio el colportaje dinámico. Entonces, a partir del 2017, el Señor comenzó a darnos un nuevo comienzo, una nueva etapa que fue marcada por entusiasmo, excelencia e inclusión. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de esto. Nosotros tuvimos que volver a tener entusiasmo para trabajar para el Señor, para servir al Señor, para dar frutos para el Señor. ¿Usted tiene entusiasmo todavía? Usted está entusiasmado. Hermanos, yo estoy entusiasmado de poder servir al Señor. ¿Sabe cómo se ve el entusiasmo? Déjeme ver sus ojos. Si sus ojos brillan o no brillan. Usted sabe que los ojos del pez muerto no tiene brillo. Nosotros no tenemos ojos de peces muertos, porque nosotros tenemos entusiasmo. Nuestros ojos brillan cuando se habla en servir al Señor, cuando se dice palabra del Señor, cuando se habla en salir a predicar el Evangelio. Nuestros ojos brillan. Se restauró entre nosotros la excelencia. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos, tenemos que hacer con excelencia. Lo mejor para el Señor. Dale lo mejor al Señor. Y también, en inclusión, vamos a incluir a todos. No fue en 2017. Nosotros comenzamos a incluir a los primeros valientes de David. Nosotros pasamos a incluir a las mujeres para servir a las hermanas, para servir con nosotros. Comenzamos a incluir todos los hermanos de todas las edades. Y milagrosamente, el Señor nos dio, hizo. Ahí, hermanos, cuando la herramienta que es colportaje realmente se tornó dinámica, se restauraron y revitalizaron y se potencializaron las otras herramientas como CPEV, Expolibro, hasta el Bucafé. Todo se revitalizó. Y a partir de ahí, de 2020, el Señor nos dio la profecía del Salmo 110, versículo 3, que el Señor nos prometió al comienzo de la aurora, del regreso del Señor. Él nos prometió hacer caer del cielo como gota de rocío los adolescentes, los jóvenes, para formar un ejército de jóvenes santos. Esta fue la palabra dada para nosotros como profecía en 2020. Al fin de 2021 comenzaron a descender estas gotas de rocío en campos de Jordán. Algunos adolescentes de Campos del Jordán comenzaron a ser revestidos de un poder especial por la palabra de Dios, amaban la palabra de Dios, pasaron a predicar el Evangelio del Reino
en las calles del campo de Jordán, con intrepidez, con poder del Espíritu, y después en 2022, esto comenzó a rebotar y saltar en cada región de la tierra. Y en 2023 teníamos más de, 2023 no, 2023 o 2024 ya teníamos más de 500 casas adolescentes. Hermanos, a través de los adolescentes el Señor agregó a los jóvenes. Los jóvenes se tornaron al comienzo de esta formación del ejército como tropas. Y los jóvenes que entendieron su papel, que hay que cuidar de los adolescentes, pasaron a ser capitanes de tropas. Ahí los hermanos adultos maduros no pensaron en jubilarse, no. Nosotros también queremos participar de este ejército. Y pasaron a entender y pasaron a ser intendentes de estas tropas para dar todo el apoyo necesario, apoyo logístico, apoyo financiero, para que las operaciones puedan ser ejecutadas por este conjunto que nosotros llamamos de TCI. Y nuestros adolescentes son la clave, son la llave para hacer ven y ve, traer otros adolescentes. El Señor dio esta energía especial a ellos. Ellos traen 20, 30, 50 adolescentes en una salida a un barrio. Ellos pueden hacer eso. Y los capitanes, con la ayuda de los capitanes, intendentes, hermanos, gracias al Señor y la misión familia, nosotros hoy tenemos herramientas maravillosas para esto, ¿verdad? Y ahora, con el apoyo de los colportores con más experiencia, esta herramienta se torna más poderosa para emancipar a las iglesias, para levantar iglesias nuevas en ciudades nuevas y sacar a todos de la manera religiosa de vivir la vida de iglesia. Gracias al Señor, hermanos, y especialmente el año pasado, Dios levantó más valientes de David. Hoy tenemos muchos valientes de David siendo introducidos en la obra del Señor. Y ellos entendieron la importancia de ellos de ayudar en la gestión de las operaciones, asumiendo papel de ejecutivos en la obra del Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, tengo mucho para compartir, pero quiero compartir una sola cosa más. Estas herramientas no tendrían eficiencia si la iglesia no percibe que es la palabra, como en la iglesia primitiva, que la palabra de los apóstoles, era el hablar vivo de Dios a la iglesia. Es el hablar vivo de Dios en la iglesia, es el combustible para que todo suceda, ¿verdad? Entonces, hermanos, percibimos a partir de 2025 que la palabra profética, 2017, que la palabra es la palabra viva que Dios nos transmite toda la semana. ¿Para qué? Para que esa palabra, al ser recibida por nosotros, y nosotros tenemos comunión. ¿Y cómo tenemos comunión encima de esta palabra? Inmersión, inculcar la palabra en el corazón, gritos de guerra, despertar escuchando mensaje, dormir oyendo mensaje y hacer todas las cosas, hacer la inmersión refinada, ultra refinada y cámaras de energización. Entonces, todos necesitamos que el Señor nos dio este presente, este regalo, inmersión ultra refinada. Y los adolescentes entonces innovaron con la práctica de tomar nota de los mensajes, transcribir los mensajes, dormir y despertar con Dios, oyendo la palabra profética. Por lo tanto, hermanos, existe una preocupación mía, ya vengo diciendo, en este año, no hacer que estas herramientas que son tan vivas, una cosa mecánica, que con el pasar del tiempo se torne algo mecánico. No transformar estas herramientas tan maravillosas en procedimientos muertos,
en métodos muertos. Hermanos, tenemos que entender que usted pasando horas y horas haciendo inmersión, si fuera apenas de una manera mecánica, usted no toca en el Señor, hermanos, son horas perdidas. Entonces, hermanos, nosotros estamos volviendo a hacer ajustes en la inmersión. La inmersión no es una práctica mecánica. La inmersión es para oír el hablar del Señor. Nosotros necesitamos atender y oír la voz del Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, en el monte Sinaí, lo primero que les dijo al pueblo, la única cosa que el pueblo de hoy necesita hacer es la siguiente: si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces me seréis mi propiedad exclusiva. Entonces, todo lo que usted y yo tenemos que hacer no es hacer muchas cosas para Dios, es diligentemente oír la voz del Señor y practicarla. Entonces, no es hacer inmersión en la palabra del Señor, es oír. Cuando usted hace la inmersión en la palabra del Señor, usted necesita oír la voz del Señor. Si usted hiciera inmersión horas y horas y Dios no habla con usted, usted perdió tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor a hacer la inmersión, grito de guerra, dormir con Dios o despertar con Dios, transcripción, nosotros necesitamos oír la voz del Señor. El Señor tiene que hablar con usted. ¿Cómo usted sabe si el Señor habló con usted? En Lucas 24, después de la resurrección del Señor, 2 discípulos salieron de Jerusalén y descendían camino de Emaús. Ellos no creyeron que Jesús había resucitado. Y entonces ellos dejaron Jerusalén y se iban a Emaús. Y en el camino el Señor les apareció. Pero ellos no lo reconocieron a Jesús. Y entonces Jesús les hablaba de la palabra. Y cuando llegaron a Emaús, Jesús desapareció. Entonces ellos dijeron, era el Señor. Porque cuando Él hablaba con nosotros, nuestro corazón ardía. Entonces, hermanos, si usted hace la inmersión, grito de guerra, dormir con Dios y despertar con Dios, inmersión ultra refinada, y su corazón no arde, hermanos, hay algo equivocado, está errado. Usted tiene que buscar el hablar vivo de Dios. Dios necesita hablar con usted. Usted necesita salir de la inmersión con un corazón ardiendo. ¿Está bien? Voy a ayudarlo a entrar un poquito más en esto. El Salmo 42. Yo les pasé en la sala de comunión primero este salmo. Salmo 42. Necesitamos tener una percepción más sensible. Necesitamos tener una percepción más aguzada. ¿Por qué necesitamos oír el hablar del Señor? ¿Por qué nosotros vamos a la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la palabra del Señor? Salmos 42, leamos el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Voy a pedir para proyectar en King James actualizada este versículo, como el siervo suspira por las aguas corrientes. Usted sabía que las características del siervo es que es un animal que tiene un faro muy aguzado para encontrar agua, un olfato, y no cualquier agua sucia. Este animal es especialista en tener un olfato para encontrar agua limpia y especialmente agua que corre, agua corriente. Usted tiene que ser este siervo. Usted, ¿qué es lo que usted aspira? ¿Qué usted aspira? Usted debe ser como este siervo que aspira agua limpia. Y no solo agua limpia, agua corriente. No se contenta con el agua sucia, agua limpia. Dios nos creó espiritualmente como un siervo, correr detrás de agua limpia, corriente. ¿Y dónde está este agua corriente? Está en la palabra. Cuando usted va a la palabra, usted tiene que ir a la palabra como un siervo para encontrar agua limpia y agua que corra. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, ¿para qué voy a la palabra? ¿Para qué voy a la palabra? Tengo que tener una motivación correcta. ¿Cuál es la manera de ir a la palabra para hacer inmersión? Porque mi alma tiene sed. Antes de esto, porque mi alma tiene ansiedad de Dios, necesita a Dios. A un paso más. Usted tiene que ir a la palabra, buscar el hablar vivo de Dios. Y cuando Dios habla con usted, usted no encuentra al propio Dios. Entonces, este hablar vivo de Dios, el propio Dios hablando con usted. No es solamente el hablar de Dios, su motivación mayor que la palabra. Dios que habla es su motivación mayor. ¿Por qué? Porque usted clama por Dios. Tiene que tener esta búsqueda. Tiene que hacer inmersión porque usted busca a Dios. No solo por la palabra de Dios, no solo por el hablar de Dios. Su alma debe buscar a Dios, estar ansiosa. El siguiente versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando hago inmersión es porque mi alma tiene sed de Dios. ¿Por qué les digo a ustedes que hagan inmersión en la palabra? Para buscar el hablar de Dios. ¿Por qué? Porque todo lugar donde está el hablar de Dios, Dios está ahí. ¿Quién va a saciar su sed? Es Dios. Dios a través de su palabra. Pero la fuente de la palabra es Dios. Entonces la fuente, yo tengo que buscar este agua que corre, porque esto es el propio Dios. Entonces ahora está más claro para ustedes. Necesitamos tener una precisión más profunda. Vamos a hacer inmersión, vamos a la palabra, no solo buscando el hablar de Dios, sino que vamos a buscar al propio Dios. Y no solo buscar al propio Dios, sino que buscar al Dios vivo. Dios tiene que ser vivo para usted. Entonces, hermanos, esta es nuestra mayor motivación en ir a la palabra del Señor. Cuando oímos un mensaje, cuando oímos la palabra profética, cuando dormimos con Dios, despertamos con Dios, tenemos que buscar oír la palabra de Dios, pero más que eso, necesitamos que buscar a Dios. Porque mi alma tiene sed de Dios.
del Dios vivo. conosco. Él habla con nosotros. Él es vivo. Mas não para por aí. Olha Pero o no restante, pare ahí. como eu disse. Mire lo que sigue. Quando ¿Cómo sigue el versículo? poderei ¿Cuándo? entrar para ¿Cuándo vendré a Deus? y me presentaré delante de Dios? Entendendo que ¿Ustedes están fala entendiendo com você, que Dios habla con usted, quer que você tenha pero Dios quiere que usted tenga comunión con Él? via de duas mãos. Não é só Es Deus falando com una, você, son una vía de dos manos. No es solo Dios hablando con usted. presença. Dios quiere gozar también de su presencia, quiere gozar también de sus sentimientos, de sus expresiones. Você, quando Entonces, encontra Deus na palavra, usted cuando encuentra a Dios en la palabra, usted encuentra al Dios vivo en la palabra. ¿Qué hace usted? Usted dice, Dios, ¿yo puedo entrar? eu Dios, posso entrar nas recâmaras, yo puedo entrar en sus recámaras, puedo entrar al lugar santo, al lugar santísimo, presença, puedo entrar en tu presencia. presença. Permítame entrar en su presencia para presentarme. Irmãos, a minha alegria Presentarme es mi alegría. Presentar mi gratitud, mi sentimiento. Presentarte da palavra de Deus. lo que yo disfruté de tu palabra. O aún presentar mis dificultades. ¿Por qué no? Então, não Hermanos, é fazer uma hermanos, no es simple hacer una inversión mecánica. Nosotros necesitamos buscar la palabra. En la palabra necesitamos buscar el hablar de Dios. Pero más que el hablar de Dios, necesitamos buscar al propio Dios. Buscar al propio Dios, al Dios vivo. Él habla con usted. Y no solo eso. Ahora usted puede pedirle permiso. Y decirle, Señor, yo puedo entrar. entrar nesse recurso, Yo puedo entrar en ese rincón, entrar nessa en lo recóndito, en esta recámara. Puedo entrar en tus aposentos. Yo puedo entrar al lugar santísimo para presentarme, para presentar mi sentimiento, presentar mi expresión de gratitud, de alegría, da palavra que o de todo lo que el Señor me suplió, de la palabra que disfruté. ¿Qué tal? não aprofundou mais ¿No profundizó más a questão da imersão? la cuestión esta de la inmersión? Entonces, hermanos, nosotros pasamos a no solo hacer una inmersión por hacer, sino que pasamos a hacer inmersión para oír el hablar del Señor. No solo esto también, sino para buscar al propio Señor. Y cuando encontramos al propio Señor, Él es vivo, Él habla conmigo, Él me suple con lo que necesito. Ahí yo entonces voy a tener comunión con Él. Voy a pedir permiso al Señor para entrar. Yo quiero entrar, yo quiero presentarme, yo quiero hablar, yo quiero expresar mi gratitud, quiero expresar mi sentimiento. Hermanos, imagínense, ahí de esta manera nuestra experiencia será mucho más rica. Dejará de ser una experiencia superficial. Vou parar por aqui. Por quê? Voy a parar acá. Porque eu estou apresentando ¿Por isso qué? para vocês? ¿Por qué estoy presentando esto para Eu ustedes? estou apresentando isso para vocês. ¿Por qué estoy presentando esto para ustedes? Porque Dios quiere una generación Sério essas coisas. que lleve en serio estas cosas, Experiência viva com ele. que tenga experiencias vivas con Él, no experiencias religiosas, no experiencias mecánicas, sino experiencias verdaderas, orgánicas y vivas con Él. Precisa, Porque el Señor necesita obtener de nosotros frutos. é uma questão Frutos. Es una cuestión de vida, no es cuestión de religión. estamos No estamos haciendo fábrica de produtos. de ustedes una fábrica de producir flores artificiales. Yo puedo muy bien hacer una planta industrial, una fábrica y fabricar millares de flores por día, pero son flores artificiales, no tienen vida. Pero lo que nosotros tenemos que presentar para Dios son flores vivas, producir frutos. Entonces, para producir Um fruto vivo, orgânico, fruto vivo, orgánico, nosotros tenemos que tener experiencias vivas y orgánicas, no religiosas. por isso eu tenho pedido para os Por eso yo he pedido a los coordinadores de CPEP, coordinadores de los equipos de colportores, de PAC, hermanos, vamos a
trabajar con ustedes no de una manera masiva, sino como una masa, trabajar como una masa, sino ayudar a cada uno personalmente a producir frutos para el Señor. Conocer a ustedes, conocer sus dificultades, ayudarlos a ustedes a crecer en la vida, a tener contacto vivo con el Señor, para producir frutos para el Señor. Y de esta manera el Señor volverá en nuestra generación. Amén.